Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título una lectura especial. Y nos referimos a la lectura de ese texto sagrado, ese libro especial que encontramos en la Iglesia de Occidente. La mayoría de la Iglesia occidental y sus manifestaciones de religión y sus religiones manifiestas se han construido, o uno de los elementos sobre los cuales se han construido, es sobre la Biblia como texto sagrado, como palabra de Dios. Y la lectura de este pues debe ser considerada importante y es clave para saber quién se es en ese Dios y cómo se relaciona con ese Dios, porque es la palabra. Así que la lectura de este texto debe ser especial. La lectura de la Biblia debe ser especial y debe hacerse de una manera por lo menos considerando unos puntos muy importantes. Primer punto importante es que la Biblia, cuando usted la lee, como si usted la mira bien, contiene dos pactos, está dividida como en dos partes, dése cuenta, está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y contiene la Biblia en su totalidad dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y uno encuentra el Antiguo Pacto hasta esos libros que van antes de Mateo. Después de Mateo encontramos, o a partir de Mateo, encontramos lo que se conoce como el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto en Moisés, el Nuevo Pacto en Jesús. Segundo, el Antiguo Pacto, y eso es importante, fue anulado, fue abrogado por su debilidad e ineficacia. No porque Dios lo haya hecho mal, porque todo lo que Dios hace es bueno, sino porque el hombre en su relación y en su dinámica diaria lo hizo ineficaz, lo hizo débil. Y hay que tenerlo bien claro, y es que el Antiguo Pacto fue anulado por Jesús. Cuando Jesús expira en la cruz, el Antiguo Pacto es anulado y comienza a regir el Nuevo Pacto en la sangre en Jesús. Y cuando encontramos en algún pasaje de una conversación que tiene Jesús con algunos líderes de la religión que él profesaba también, él les dice: no he venido a abolir la ley, no he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. Y no quiere decir que entonces que el Antiguo Pacto siga en este Nuevo Pacto, no, porque es Nuevo Pacto. Si no, pues ¿para qué viene Jesús? Si no, se sigue con el Antiguo Pacto y la ley de Moisés. Cuando Jesús dice: no he venido a anularla, es que Él no viene a hacer lo mismo que hacían la mayoría de esa religión, y principalmente a los que Él estaba ahí conversando, que eran esos líderes, fariseos y demás. Y es que exigían el cumplimiento de la ley, pero ellos no lo cumplían. Y Jesús lo que les dice es eso: yo no he venido a anular la ley, como ellos sí lo hacían con su comportamiento. Dice eso: yo he venido a cumplirla. Y Jesús sí cumplió la ley. Cumplir la ley es uno o todos. La ley de Moisés no se cumple en un promedio, es decir, si hay más de 600 mandamientos, entonces yo cumplo 300 y paso. No, la ley de Moisés con un mandamiento que no se cumpliera, ya se infringía toda la ley. Por lo tanto, ningún hombre podía cumplirla, porque solamente uno lo hacía acreedor y culpable de toda la ley, uno que no se cumpliera. Y Jesús fue el único que la cumplió. Entonces Él dijo: no he venido a abolirla, sino que he venido a cumplirla. ¿Pero a cumplirla para qué? Para establecer el nuevo pacto en Él. Es decir, mientras Él la va cumpliendo, a la vez también va señalando a los demás para que se den cuenta los orificios que hay en esa ley, las debilidades que tiene, la ineficacia que tiene por la dinámica de la gente en su relación con esa ley de Moisés. Pero Él sí la cumple y va estableciendo lentamente su nuevo pacto en su sangre, que comienza a regir para nosotros a partir de la expiración que Él hace en la cruz. Cuando muere en la cruz, el velo del templo se rompe y el nuevo pacto comienza a regir para todos los que creemos que Jesús es el mediador. Tercero, el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Pues por eso lo hicieron, si no, pues, ¿para qué lo hacen? El nuevo pacto es mejor, con un mejor fiador, que es Jesús. Ya no, el fiador es un hombre débil, como todos los hombres. Ya no es el fiador Moisés, que es el fiador del antiguo pacto, sino que ahora el fiador del nuevo pacto es el mismo Hijo de Dios.
un hombre santo, sin pecado, sin la mancha, sin la esencia, sin la naturaleza de ese hombre que nace con la inclinación a desobedecer. Un mejor pacto, con un mejor fiador que es Jesús, y con mejores promesas. El antiguo pacto, la gran promesa que había en el antiguo pacto cuando la leemos es la tierra prometida. Eso es lo que usted encuentra como la gran promesa, y la prosperidad material, y la prosperidad en los negocios, y la prosperidad en todo lo que emprendas. Pero la gran promesa del antiguo pacto es la tierra prometida. La promesa del nuevo pacto, la gran promesa del nuevo pacto, y por eso es un mejor pacto con un mejor fiador y con mejores promesas. La mejor promesa es una vida sin fin, una vida que no termina. Y eso solo se consigue creyendo que Dios nos ama y que envió a su Hijo como evidencia de ese amor. Cuarto, el nuevo pacto es el pacto que nos rige. El antiguo pacto fue hecho exclusivamente para los descendientes del pueblo de Israel, es decir, del linaje de alguna de las 12 familias, Zabulón, Neftalí, Aser, Gad, Efraín, Manasés y todas esas tribus. El antiguo pacto fue hecho exclusivamente para algunos de los descendientes de esa familia, es decir, para el pueblo de Israel, no más, ahí no están metidos los gentiles ni nadie fuera del pueblo, es decir, el antiguo pacto fue hecho exclusivamente para ellos. El nuevo pacto es el que rige a nosotros, porque el nuevo pacto fue hecho para todos, ya no solamente para judíos, para los del pueblo de Israel, sino para griegos, romanos, colombianos, y siga enumerando nacionalidades. El antiguo pacto era un pacto local, con un pueblo específico. El nuevo pacto es un pacto universal, con todos los que crean que Jesús es el mediador entre el hombre y Dios. 5. Toda lectura, teniendo en cuenta esto, entonces toda lectura que se haga del antiguo pacto, escuche bien, debe realizarse desde la perspectiva, desde el contexto del nuevo pacto, o si no, podemos comenzar a confundirnos y sobre todo a mezclar como si fuera lo mismo. Y no, el antiguo pacto es el antiguo pacto, el nuevo pacto es el nuevo pacto. El antiguo pacto termina con Jesús. Ahí termina el antiguo pacto. Y en Jesús comienza un nuevo pacto para todos, ya no para un solo pueblo. Por lo tanto, todo lo que se lea, todo lo que usted lea, todo lo que yo lea, porque leemos el antiguo pacto, todos esos libros que están desde Génesis hasta el libro que está antes de Mateo, todos esos libros los leemos, hacen parte de la Biblia. Pero deben leerse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque toda la lectura que yo haga del antiguo pacto, debo de leerla desde la perspectiva del nuevo pacto, o si no comienzo a mezclar una cantidad de leyes de Moisés con ley de Jesús, y eso es totalmente diferente. Y entonces comienza esas confusiones que uno no sabe cómo es que actúa, porque un día, un mes está tomando la ley de Moisés y tratando de cumplirla, y después está con la ley de Jesús, y entonces se vuelve todo un desorden. Por eso la Biblia, el texto sagrado, hay que leerla con sumo cuidado, y sobre todo delimitando claramente qué pertenece al antiguo pacto, que no nos rige a nosotros, y qué pertenece al nuevo pacto en Jesús, que sí nos rige a todos, incluido a los judíos, porque fue hecho primero para ellos. Entonces toda lectura del antiguo pacto debe realizarse desde la perspectiva del nuevo pacto, es decir, desde la perspectiva que Dios nos amó, y en evidencia de ese amor envió a su Hijo, para que todo aquel que crea en ese acto de amor de Dios que es reflejado en su Hijo, pues entre a la gracia de Dios y tenga una vida sin fin. 6. Incluso toda lectura del nuevo pacto, que son todos esos libros que están desde Mateo hasta el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis, debe hacerse desde la perspectiva de las buenas nuevas de Jesús, que es la gracia de Dios. Debe hacerse desde esa perspectiva. Las buenas nuevas de Jesús, lo que se conoce como el Evangelio de Jesús, que simplemente es las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias en términos generales? Jesús está diciendo, hey, les traigo una buena noticia. El Padre nos amó, nos ama. Simplemente crean que Él me envió a mí
como muestra de ese amor y ustedes entran en su gracia y como beneficio tienen una vida sin fin. Eso es la gracia de Dios. Desde esa perspectiva es que debe leerse incluso los libros del Nuevo Pacto. Todo lo que usted lea de los libros del Nuevo Pacto, Mateo, Juan, Lucas, todos esos libros, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, todos esos libros que están en el Nuevo Pacto, aún esos libros deben leerse desde la perspectiva de las buenas noticias de Jesús. ¿Por qué? Lo que yo debo leer es que si voy leyendo alguno de estos libros y si lo que leo no casa con el Evangelio, que es la esencia, con el Evangelio de Jesús, que es la esencia del Nuevo Pacto, entonces yo debo leerlo no como una ley, sino debo leerlo como una referencia más, como una historia, como un complemento. Pero si no casa con lo que dice Jesús, debo leerlo simplemente eso, como algo alterno, pero no como ley, porque la única ley que hay en el Nuevo Pacto en Jesús es: amarás al prójimo como Jesús los amó. En el Antiguo Pacto, la ley de Moisés tenía más de 600 mandamientos, que se resumían en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero en el Nuevo Pacto solo hay un mandamiento, que es amarás, y dice Jesús, amarás al prójimo como yo los amo. Entonces, en esencia, eso es en lo que deben confluir toda lectura del Nuevo Pacto, incluso del Nuevo Pacto. Si usted ve que esa lectura del Nuevo Pacto no casa con el Evangelio de Jesús, simplemente lo toma como algo alterno, pero no como ley, porque la única ley que hay en Jesús es: amarás al prójimo. Por eso dijo él: un nuevo mandamiento les doy, amarás al otro como yo los amé. Ya no como ustedes aman, ustedes no son ningún modelo de amor. El modelo de amor soy yo, Jesús, que di mi vida por ustedes, siendo enemigos de Dios, porque Jesús dio su vida desde la posición nuestra de ser enemigos, siendo la humanidad enemiga de Dios. Así que, muy importante que toda lectura que se haga del Nuevo Pacto debe hacerse desde la perspectiva del Evangelio de Jesús. Súper clave, porque eso cambia incluso lo que leamos del Nuevo Pacto. Y mucho más lo que leamos del Antiguo Pacto, mucho más. Y último, si eso es así, entonces es importante, es menester, es de gran trascendencia, es de suma importancia que leamos este texto sagrado, la Biblia, con mucha responsabilidad. Con esa perspectiva, todo lo que yo lea del Antiguo Pacto, debo leerlo con la perspectiva del Nuevo Pacto. E incluso todo lo que yo lea de los libros del Nuevo Pacto, debo leerlo desde la perspectiva del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús, que simplemente es: hey, Dios nos ama. Crean que yo soy el mediador, el reflejo de ese amor, y ustedes entran a su gracia. A su gracia es que tenemos todo sin que lo merezcamos, porque definitivamente usted y yo no merecemos nada. Pero Dios así, con todo y eso, nos ha dado su amor. Desde esa perspectiva es que hay que hacer toda lectura, o del Antiguo, o incluso del Nuevo Pacto. Bueno, no siento más, a leer este texto con responsabilidad. No como si todo fuera lo mismo, no, con responsabilidad. No siendo más por hoy, chao. Y nos vemos en el cielo.